Hermanos y hermanas, que la gracia del Señor y la paz del cielo inunden siempre nuestros corazones por la gracia de Cristo. Les doy la bienvenida a la lección número 5, comentada día por día. Gracias por abrir este video. Gracias por escuchar el mensaje con un corazón sincero y por compartirlo con tus hermanos y tus amigos. Vamos a orar para comenzar este comentario. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea santificado para siempre. Gracias, oh Señor, por darnos el privilegio de vivir en ti, de conocer al Señor Jesucristo. Gracias por extendernos tu mano santa, por ofrecernos salvación, perdón de nuestros pecados, purificación, transformación y la plenitud del Espíritu Santo. Te rogamos, oh Señor, que nos permitas comprender tu mensaje, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y que nos dote de humildad para escuchar con atención y para poner en práctica tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Esta lección es para el 1 de agosto del año 2020. Sábado. Para memorizar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. En el estudio de esta semana vamos a estudiar o estamos estudiando con la ayuda del Señor la obra del Espíritu Santo, a quien el Señor Jesucristo presentó como el Consolador. El Señor Jesús fue para los discípulos maestro, guía, consolador y amigo fiel, y ahora que regresaría junto al Padre no los dejaría huérfanos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:16. Conforme a la promesa de Cristo, la persona del Espíritu de verdad no solo estaría con ellos, sino que habitaría en ellos para darles el poder necesario de esparcir el Evangelio a todo el mundo. Una ardua tarea para unos hombres tan sencillos e iletrados. Pero ellos solo debían estar dispuestos a ir. Lo demás lo haría el Espíritu Santo en ellos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de profecía nos dice, al presentar los apóstoles la gloria del unigénito del Padre, 3,000 almas se convencieron, se vieron a sí mismos tales cuales eran, pecadores y corrompidos, y vieron a Cristo como su amigo y redentor. Cristo fue elevado y glorificado por el poder del Espíritu Santo que descansó sobre los hombres. Por la fe, estos creyentes vieron a Cristo como aquel que había soportado la humillación, el sufrimiento y la muerte, a fin de que ellos no pereciesen, sino que tuvieran vida eterna. La revelación que el Espíritu hizo de Cristo les impartió la comprensión de su poder y majestad, y elevaron a él sus manos por la fe, diciendo: creo. Entonces las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas hasta los últimos confines del mundo habitado. La Iglesia contempló cómo los conversos fluían hacia ella de todas las direcciones. Los creyentes se convertían de nuevo. Los pecadores se unían con los cristianos para buscar la perla de gran precio. Palabras de vida del Gran Maestro, página 91. Lección para el día domingo, 26 de julio. Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Con tristeza los discípulos oyeron, mientras Jesús anunciaba su muerte inaplazable. Privados de su presencia, se preguntaban quién iba a ser ahora
su maestro, su guía y su consejero. Conociendo su necesidad, el Señor Jesucristo les prometió enviarles su representante para que estuviera con ellos. Os conviene que yo me vaya, les dijo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Ayudador, consejero, consolador, son diferentes traducciones de la palabra griega parakletos, que está formada por la preposición para, que significa al lado de, y el adjetivo kletos, que significa llamado. Literalmente significa uno llamado para estar al lado de alguien, dando la idea de una persona convocada en auxilio de uno. Se puede referir a un mediador, un intercesor, un ayudador, un consejero o un abogado. Jesús mencionó varias actividades que realiza el Espíritu, entre ellas enseñarnos y recordarnos todo lo que Cristo dijo, también convencer al mundo, guiarnos a toda la verdad. Es Él quien acompaña a todos los creyentes para capacitarlos y guiarlos en sus actividades de testimonio. El Espíritu Santo es enviado por el Padre a pedido del Hijo y en nombre del Hijo. Juan 14, 16 y 27. El Espíritu Santo continúa la obra de Cristo en esta tierra. Mediante el Espíritu Santo, los discípulos tenían la presencia de Jesús. No se refería a que el Espíritu los iba a visitar de manera ocasional, lo que habría sido de muy poco consuelo para los discípulos que en ese momento se estaban sintiendo como huérfanos al saber que su Maestro ascendería al cielo. Más bien, el Señor les estaba anunciando una relación permanente e íntima. Yo estaré en vosotros a través del Espíritu Santo. La naturaleza humana de Cristo le impedía estar personalmente en todas partes al mismo tiempo. Esto no quiere decir que el Señor haya perdido la facultad de la omnipresencia. Lo que quiere decir es que el Señor Jesucristo voluntariamente la depuso para hacer parte del plan de salvación y cumplir con el rol que le toca. Pero el Espíritu Santo, por otro lado, es omnipresente. Salmos 139:7. Y mediante el Espíritu Santo, nuestro Salvador estaría accesible para todos, independientemente donde estuvieran o la distancia física que los separara de Cristo. Esto nos dice el consejo inspirado de el Espíritu de profecía. El Espíritu Santo proporciona poder y capacita al hombre para vencer. El gobierno de Satanás debe ser subyugado mediante el poder del Espíritu. Es el Espíritu el que convence de pecado y quien con el consentimiento del ser humano expele el pecado del corazón. La mente entonces es puesta bajo una nueva ley, la ley real de la libertad. Nuestra elevada vocación, página 154. Lección para el día lunes, 27 de julio. Una iglesia llena de poder. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 16:5. El libro de los Hechos es un libro histórico especial del Nuevo Testamento. Especial porque narra para nosotros y para la posteridad la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El libro de Hechos nos muestra lo que el Espíritu Santo puede hacer con personas que se entregan por completo al Señor Jesucristo, que rinden sus egos, que rinden su orgullo, su anhelo de superioridad y se someten a la voluntad del Cordero de Dios. En este libro, la frase el Espíritu Santo aparece 87 veces. Relata la historia de la iglesia cristiana en sus inicios. Narra las vivencias de los apóstoles. Nos muestra también el acelerado crecimiento que tuvo la iglesia. Miles se convirtieron al oír las buenas nuevas y eran llenos del Espíritu Santo. Los comienzos del llamado cristianismo primitivo son trazados en este libro, el cual fue escrito por Lucas.
el amado médico o el médico amado. Muchos fueron los desafíos que enfrentaron los apóstoles, dentro y fuera de la iglesia, todo con la finalidad de esparcir el Evangelio. Pablo se concentró en los centros de población en todo el Imperio Romano. Se acercó a las provincias vecinas de los centros clave, como Tarso, Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Tal vez fue el período en que la iglesia creció más. Lo que marcó la diferencia fue la llegada del Espíritu Santo y la dedicación de hombres como el apóstol Pablo, como el diácono Felipe, como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago. Cada uno cumplió con su rol, con su parte, con su responsabilidad, sin buscar gloria para sí mismo. Cada día el Señor añadía a miles de creyentes, bautismos que eran registrados en la iglesia. Hechos 2:41 registra que 3,000 almas fueron bautizadas en un solo día y en un solo lugar. Hechos 4:4 menciona que 5,000 hombres fueron bautizados. En Hechos 5:14, multitudes venían al Señor y se bautizaban. Hoy día tal vez no vemos dichas masas de personas aceptando el Evangelio y bautizándose, por lo menos no en nuestra iglesia local. Sin embargo, eso no debe desanimarnos. Al final, la testificación es a menudo un esfuerzo de uno a uno. Por otra parte, vemos que una estrategia para el crecimiento fue establecer iglesias en diferentes lugares, con el fin de tener una constante renovación. La iglesia primitiva experimentó un rápido crecimiento porque los discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo que el Señor les había prometido. Su comunión y su fe fueron los medios utilizados por el Espíritu Santo con el fin de preparar sus corazones para el Pentecostés. El Señor nos llama a seguir estos ejemplos que nos da la iglesia primitiva. Esa entrega total, esa entrega absoluta de Pedro, de Pablo, de Felipe, de Nicodemo, de Juan, de María y de todas las mujeres y de todos los seguidores de Jesús que rindieron su yo para que Cristo fuera glorificado, ha de ser nuestro ejemplo para hoy, nuestro ejemplo a seguir por la gracia del Señor. Si no rendimos nuestras aspiraciones carnales y egoístas, no podremos estar listos para ser llenos del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo de Dios, no podremos jamás testificar con poder en el fuerte clamor. Esto nos dice el espíritu de profecía. ¿Cuán poco pueden hacer los hombres en la obra de salvar almas? Y sin embargo, ¿cuánto pueden hacer por medio de Cristo si están imbuidos de su espíritu? El maestro humano no puede leer los corazones de sus oyentes, pero Jesús dispensa la gracia que toda alma necesita. Él comprende las posibilidades del hombre, su debilidad y su fuerza. El Señor está obrando en el corazón humano, y un ministro puede ser para las almas que escuchan sus palabras un sabor de muerte para muerte, alejándolas de Cristo. O si es consagrado y devoto, si desconfía de sí mismo y mira a Jesús, puede ser un sabor de vida para las almas que ya están bajo el poder convincente del Espíritu Santo, y en cuyos corazones el Señor está preparando el camino para los mensajes que Él ha dado a la gente humano. Testimonios para los ministros, páginas 144 y 145. Lección para el día martes, 28 de julio. El Espíritu Santo y la testificación. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versos 15 al 16. La experiencia de la iglesia primitiva es un testimonio del poder de la Biblia, la oración
y la comunión para promover unidad y armonía entre creyentes. Esa misma experiencia todavía es posible hoy. El poder del Espíritu Santo se derramaría para permitir que los discípulos fueran testigos efectivos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La obra del Espíritu Santo es salvar al perdido, y no hay mayor gozo que compartir esta obra. Es más, si analizamos Hechos 1:8, nos daremos cuenta que el Señor estaba derrumbando barreras, derrumbando muros de separación. Para un judío, escuchar que el Señor quería que fuera a ser testigo de la verdad y de la salvación en Samaria era algo chocante, pero el Señor dejó claro a sus discípulos que Él quería que su salvación, que su verdad fuera predicada aún en Samaria, aunque la religión judía desdeñaba a los samaritanos, despreciaba a esta raza, pero la verdad de Cristo debía derrumbar barreras, quitar los muros de la separación y unir a las personas bajo una sola bandera, la bandera de Jesucristo, la bandera de la verdad. Los discípulos fueron comisionados para ser testigos en el mundo entero, pero no con la verdad humana, no con una versión falsa de la palabra del Señor, sino con el Evangelio tal cual el Señor Jesucristo lo presenta. Por ello necesitaban la presencia del Espíritu Santo, para no ir al mundo entero a proclamar filosofía, o a proclamar psicología, o a contar historietas, sino para predicar en cada rincón del globo terráqueo la verdad de Dios. Y esta obra no se podía hacer sin la presencia del Santo Espíritu. Al leer Hechos de los Apóstoles, notamos al Espíritu Santo en total actividad. Experiencias como la de Esteban cuando predicó la verdad en el concilio y también cuando fue apedreado. Vemos en él al Espíritu Santo fortaleciéndolo, llenándolo con la gloria de Dios, mostrando en su predicación y aún en su rostro la luz del cielo, dando de esta manera un gran testimonio que tocó el corazón de toda esta comunidad y en especial sembró la semilla en el corazón de Saulo, quien en ese momento era un perseguidor de la iglesia. También el Espíritu Santo guió a Felipe hacia el carro del etíope y luego fue llevado a otro lugar de una manera extraordinaria, de tal manera que el etíope fue bautizado y luego no vio más a Felipe. El Espíritu Santo se movía de manera extraordinaria en este momento de la historia de la iglesia. Llenó de valentía y fortaleza a todos los discípulos para hacer frente a los grandes desafíos que encontraban en su camino. Preparó los corazones de las personas que vivían en las ciudades donde iba a ser llevada la palabra de Dios, al igual que abrió puertas para que el Evangelio se extendiera por el continente europeo a través del apóstol Pablo. De la misma manera en que Dios envió su Santo Espíritu para fortalecer, guiar y llenar de poder a los discípulos, así lo quiere hacer con nosotros hoy día. Él desea que su iglesia crezca y por ello nos da el mandato de ir y hablar a otros lo que hemos experimentado, lo que hemos conocido, que puedan conocer el plan de salvación. Han pasado muchos siglos luego de todos estos hechos mencionados en la Biblia, pero tú y yo sabemos que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y nos dará su respaldo siempre que busquemos hacer su voluntad. Hermanos, reconozcamos algo. Si estos sucesos no están acaeciendo en este tiempo, es porque nosotros no hemos cumplido nuestra parte, porque el Señor está presto y anhela darle el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero muchos que pedimos el Espíritu Santo, lo pedimos porque queremos protagonismo, porque queremos el poder del Espíritu Santo sin querer el carácter de Dios.
Pero antes de ser llenos con el poder de Dios, necesitamos ser llenos con el carácter de Dios. Y para ello se precisa que rindamos nuestros intereses carnales, que allanemos el camino en nuestra vida, quitemos de nosotros todo egoísmo, todo orgullo, toda rivalidad, todo rencor. Obviamente, no lo vamos a hacer solos, el Señor nos ayuda. Sin embargo, aunque el Señor nos ha ofrecido su ayuda, muchos de nosotros no queremos cambiar. Queremos seguir peleando por el primer puesto. Queremos seguir luchando para ser vistos, para ser escuchados, para ser protagonistas. Pero en la obra de la salvación y en la obra de la redención, solo hay un protagonista, y es el Señor. Cuando entendamos esta verdad, el Espíritu Santo nos llenará y nos llevará a ser testigos de la gloria del Señor. El Espíritu de profecía nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La unión del Espíritu Santo y el testimonio del testigo viviente es lo que amonestará al mundo. El obrero de Dios es el instrumento mediante el cual se da la comunicación celestial, y el Espíritu Santo da autoridad divina a la palabra de verdad. Comentario Bíblico Adventista, en la sección llamada Comentarios de la hermana Elena de White, comentando a Hechos 1:8. Lección para el día miércoles 29 de julio. El Espíritu, la palabra y la testificación. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hechos 18, 24 al 25. La iglesia primitiva llevaba grabada en el corazón la palabra de Dios, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, y la tomaron como respaldo y base de autoridad para enseñar, para guiar, para predicar. Ejemplo de ello lo vemos en Pedro al predicar que Cristo era el Mesías en el día de Pentecostés. Esteban habló de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Pedro y Cornelio compartieron acerca de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo mencionó en muchas ocasiones las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Felipe predicó al etíope de Isaías 53. Con todo esto queremos mostrar que la iglesia primitiva predicaba en el poder del Espíritu Santo, pero no predicaba lejos de la Biblia. No predicaba fuera de lo que la Biblia ya había enseñado desde el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo toma la profecía del Antiguo Testamento y la presenta en una luz poderosa y completa. No se va lejos de la Biblia, no lleva a los instrumentos lejos de lo que Él ha revelado, sino que toma lo que ha sido revelado y lo presenta en el contexto de Cristo. Lo presenta bajo la luz nueva del Evangelio. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 13, 48 al 49. Hermanos, la Biblia no es un libro común y corriente. Las palabras de sus páginas son como medicina para el alma. Tiene el poder de cambiar vidas porque hay vida en la palabra. Y no cualquier vida, hay vida eterna, vida abundante, vida poderosa en la palabra del Señor. Recordemos que Dios habló y fue hecho. Su palabra es de gran poder. Con ella ordenó que se hiciera la luz, el sol, la luna y las estrellas, y así se hizo. Su palabra hace nuevas todas las cosas. Ese mismo poder actúa en nosotros cuando leemos con oración y humildad las Sagradas Escrituras. Ese gran amor que descubrimos en su mensaje
Cambia nuestra manera de pensar y de actuar. Crea en nosotros una nueva vida en Cristo el Señor. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Isaías 55:11. Es por este poder que Dios cumple su plan en ti y en mí, en su creación. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4, versos 12 al 13. Esto nos dice el testimonio fiel del Espíritu de profecía. El Espíritu Santo fue prometido para acompañar a los que están luchando por la victoria. Demuestra su poder al dotar al agente humano con fuerza sobrenatural y también al instruir al ignorante en los misterios del reino de Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Qué beneficio habríamos tenido si el Hijo de Dios se hubiera humillado, soportado las tentaciones del astuto enemigo, luchado contra él durante su vida sobre la tierra y muerto en lugar del pecador para que la humanidad no pereciera, si el Espíritu Santo no hubiese sido dado como un agente regenerador que obra constantemente para hacer efectivo en nosotros lo que había sido logrado por el Redentor del mundo? El Espíritu Santo implantado en los discípulos les permitió sostenerse firmes contra la idolatría y exaltar solo a Dios. Matutina recibiréis poder, capítulo del 12 de diciembre, bajo el título Se nos promete fuerza sobrenatural. Primer párrafo. Lección para el día jueves, 30 de julio. El poder transformador del Espíritu Santo. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16, 28 al 34. Grandes milagros narra el libro de Hechos, entre ellos la victoria que obtuvo el Evangelio al romper con prejuicios culturales, los cuales eran sagrados para muchos. El poder del Espíritu Santo puede romper esos patrones de conducta, esos hábitos arraigados, esas creencias que llevamos practicando desde la infancia. Y es que para Él no hay imposibles. La gracia y la verdad de Cristo transforman a cualquier persona, por difícil que parezca. En el libro de Hechos vemos la transformación de varios personajes, por ejemplo de Lidia, quien era una empresaria judía, el carcelero de Filipos, que era un funcionario romano de clase media. Vemos también la transformación de Dionisio el Areopagita, quien era parte del tribunal legal de los jueces, un miembro prominente y respetado de la sociedad griega. También a Crispo, quien era un líder religioso, el principal de la sinagoga judía, todos ellos transformados por el poder del Espíritu Santo, sin importar sus orígenes, sus creencias, su distinción social. El Espíritu transformó sus vidas, transformó incluso sus tradiciones. No corresponde a nosotros hacer figuraciones
sobre quién puede o no ser alcanzado por el amor de Dios. Ese mismo poder sigue vigente en nuestros días. Por eso debemos testificar a todas las personas que Dios coloque en nuestro camino, y el Espíritu Santo tocará sus corazones, transformándolos para siempre. El Espíritu de profecía nos dice: es el Espíritu Santo quien trae a las mentes oscurecidas los brillantes rayos del sol de justicia, el que hace arder los corazones de los hombres, despertando la inteligencia a las verdades eternas. Es el Espíritu Santo quien produce la tristeza piadosa que obra el arrepentimiento del que no hay que arrepentirse, e inspira fe en el único que puede salvar del pecado. Es el Espíritu Santo quien transforma el carácter al retirar el afecto que los hombres ponen en las cosas temporales y perecederas, para centrarlo en la herencia inmortal, la imperecedera sustancia eterna. El Espíritu Santo recrea, refina y santifica a los agentes humanos para que puedan llegar a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Matutina recibiréis poder, capítulo del 12 de diciembre, titulada Se nos promete fuerza sobrenatural. Último párrafo. Lección para el día viernes, 31 de julio. Terminamos este mes con esta poderosa cita del Espíritu de profecía. Escúchala muy bien. Espíritu de verdad es el nombre que se da al Consolador. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero habita en el corazón como el Espíritu de verdad. De este modo llega a ser el Consolador. En la verdad hay tranquilidad y paz, lo cual no se puede hallar en el error. Satanás conquista el poder sobre la mente a través de falsas teorías y tradiciones. El enemigo logra desfigurar el carácter e imponer la adopción de falsas normas. Mediante las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente e imprime la verdad en el corazón. De este modo, expone el error y lo expulsa del creyente. Por el Espíritu de verdad, obrando por intermedio de la palabra de Dios, Cristo une a los suyos a sí mismo. Al describir a sus discípulos la obra del Espíritu Santo, Jesús quiso inspirarlos para que alcanzaran el mismo gozo y la alegría que llenaba su propio corazón. Se regocijó con la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Consolador era el más excelso de los dones que podría solicitar al Padre con el propósito de exaltar a su pueblo. Fue dado como el agente regenerador, y sin este don, el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Por siglos el poder maligno se había fortalecido, hasta el punto que era asombrosa la sumisión del hombre a la cautividad satánica. El pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad, que no vendría con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace efectivo lo que logró el Redentor del mundo. Mediante el Consolador, el corazón se purifica. Gracias a su obra, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo nos dio el divino poder de su Espíritu para que podamos vencer las del mal, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en la Iglesia su propio carácter. Matutina recibiréis poder. 5 de enero. El representante de Cristo. Muchas gracias, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, por quedarse hasta el final de este video. Gracias por permitir que el Espíritu Santo grabe en vuestra mente y corazón la verdad eterna. Vamos a orar para terminar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, a través de esta oración queremos darte gloria, alabanza y honor, pero también confesar nuestros pecados.
Señor, perdónanos por nuestro orgullo. Perdónanos, Señor, por nuestros rencores. Perdónanos por nuestra indiferencia espiritual, por nuestra pereza. Perdónanos, oh Padre, y límpianos con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Necesitamos ser restaurados, purificados, para poder ser llenos de tu Espíritu Santo. Reconocemos sinceramente que sin Él nuestras palabras son como címbalo que retiñe, como metal que resuena. Pero con tu Espíritu Santo todo lo que hablemos dará testimonio de tu poder, de tu verdad, de tu gracia, de tu amor. Por eso, Señor, ya no queremos seguir siendo metales que resuenan. Ya no queremos seguir emitiendo palabras sin sentido. Queremos de verdad testificar, predicar, presentar la verdad en su contexto de santidad. En nuestras fuerzas, lo que hablamos es debilidad, pero en la presencia de tu Espíritu Santo y con Él llenando nuestra vida, lo que hablamos será testimonio poderoso que atraerá a la gente a Cristo. Por eso te pedimos, llénanos, Señor. Úngenos, oh Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que ponen las peticiones allí en los comentarios, y los que no las escriben también bendícelos, Señor. Provéeles según su necesidad. Permíteles dar testimonio de la respuesta a sus clamores, a sus anhelos. En tus manos ponemos nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros cónyuges, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros amigos. Por favor, Señor, sálvalos. Sálvalos por tu gracia y úsanos como instrumentos para llevar ese mensaje de salvación. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por llenar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón con el caudal de agua viva que viene de ti, que viene de tu trono. Y gracias por darnos paz en medio de la tormenta que vive este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.